Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Rabio Rubio y yo les voy a presentar el reto final del tercer periodo de química. Objetivo general: identificar por medio de la investigación y la experimentación varios de los grupos funcionales orgánicos para entender su funcionamiento. Objetivos específicos: 1. Explicar varios ejemplos de grupos funcionales, su estructura química, su obtención y sus usos en las diferentes áreas. Segundo, analizar la relación del ácido láctico con el ejercicio y la fatiga muscular. Tercero, relacionar los usos de los alcaloides con la ética. Y cuarto, por medio de un experimento conocer el uso del grupo funcional carboxilo y los diferentes ácidos que lo componen. Los grupos funcionales. Los grupos funcionales son grupos específicos de átomos responsables de las reacciones y propiedades características de una molécula. Hay distintos grupos funcionales en la química orgánica asociados a determinadas familias orgánicas. Los compuestos que se forman cuando se unen átomos de carbono con átomos de oxígeno, fósforo y azufre determinan las propiedades de las moléculas y se conocen como grupos funcionales. Algunos de los grupos funcionales son los alcanos, alquenos, alquinos, los alcoholes, los ácidos carboxílicos, las cetonas, los esteres, etc. Veremos algunos ejemplos. Ácido acético. El ácido acético pertenece al grupo funcional del grupo carboxilo. Este grupo consiste en un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno mediante un enlace doble y un átomo de oxígeno mediante un enlace sencillo. Y ese átomo de oxígeno enlazado a otro átomo de hidrógeno. La estructura general de un ácido carboxílico es esta. Y la estructura del ácido acético es esta. Obtención. El ácido acético se puede obtener mediante varios métodos, pero el método más común es la fermentación acetosa, en las que bacterias convierten el alcohol etílico en ácido acético. También se puede producir mediante procesos químicos a partir de compuestos como el metanol. Usos. El ácido acético se utiliza en la producción de vinagre, en la industria alimentaria como conservante y acidulante, en la fabricación de productos químicos, en la síntesis de productos farmacéuticos y en la industria textil, entre otros usos. Adrenalina. La adrenalina contiene varios grupos funcionales como el grupo fenol, amina y el grupo catecol. Su estructura química es esta. Obtención. La adrenalina es una hormona y un neurotransmisor que se produce naturalmente en el cuerpo humano por las glándulas suprarrenales. También se puede sintetizar en laboratorios a partir de compuestos. Usos. La adrenalina se utiliza en medicina como un medicamento para tratar reacciones alérgicas graves, para reanimación cardiopulmonar, en casos de paro cardíaco y en situaciones de emergencia para elevar la presión arterial y mejorar la función cardíaca. Sin embargo, se puede conocer como la sustancia de la activación. Amoníaco. El grupo funcional amino es derivado del amoníaco o algunos de sus derivados alquilados. Amoníaco. El grupo funcional amino es derivado del amoníaco o alguno de sus derivados por eliminación de uno de sus átomos de hidrógeno. La estructura del grupo amino es así. Y el amoníaco es NH3. Obtención. El amoníaco se produce industrialmente por la reacción de nitrógeno atmosférico con hidrógeno bajo a alta presión y temperatura. También se encuentra en la naturaleza como un producto de descomposición de materia orgánica en procesos biológicos. Usos. El amoníaco se utiliza principalmente en la industria química como materia prima para la producción de fertilizantes nitrogenados, en la refrigeración, en la limpieza y desinfección, y en la fabricación de productos químicos diversos. La penicilina contiene varios grupos funcionales en su molécula, un grupo sulfidrilo, 2 aminas y 3 hidroxilos. También tiene un anillo aromático, 3 dobles enlaces y un ciclobutano. Su estructura es así. Atención, la penicilina es un antibiótico producido por el hongo Penicillium. Se obtiene mediante la fermentación del hongo y su posterior purificación. Usos. La penicilina y sus derivados se utilizan como antibióticos para tratar infecciones bacterianas. Han sido fundamentales en el tratamiento de una amplia variedad de enfermedades infecciosas.
Estas sustancias tienen usos derivados en la industria, la medicina y otros campos, y sus propiedades químicas y grupos funcionales las hacen útiles para sus aplicaciones particulares. Ácido láctico. El ácido láctico pertenece al grupo funcional ácido carboxílico con fórmula química C3H6O3 y su estructura es esta. El ácido láctico es un compuesto químico que se forma en el cuerpo humano durante ciertos procesos metabólicos, particularmente en situaciones de demanda de energía intensa y en ausencia de oxígeno suficiente. Acumulación de ácido láctico y fatiga. Cuando la producción del ácido láctico supera la capacidad de eliminación del cuerpo, este ácido se acumula en los músculos y la sangre, lo que puede contribuir a la sensación de fatiga muscular. Es importante destacar que el ácido láctico no es el culpable principal de la fatiga muscular, como se pensaba anteriormente, pues el cuerpo tiene sistemas de regulación que ayudan a utilizar el ácido láctico como fuente de energía. Además, los músculos se adaptan a través del entrenamiento para ser más eficientes en la producción y eliminación del ácido láctico. El ejercicio físico regular y el acondicionamiento físico puede mejorar la capacidad del cuerpo para manejar el ácido láctico y retrasar la fatiga muscular. Los alcaloides son un grupo muy amplio de sustancias que se encuentran en las plantas y contienen uno o más átomos de nitrógeno. Este tipo de moléculas pueden ser producidas por bacterias, plantas o animales y se pueden clasificar de distintas formas según su estructura o función. La mayoría de los alcaloides derivan de un aminoácido, por lo tanto son nitrogenados y pertenecen al grupo funcional amina. En la naturaleza se pueden encontrar como sales con el ácido acético, láctico, málico, tartárico, cítrico y oxálico. El uso de alcaloides y otras sustancias químicas naturales o sintéticas en una cuestión que involucra consideraciones éticas, legales y de salud. La ética implica considerar cómo se utilizan estas sustancias, con qué propósitos y en qué contextos. Los alcaloides tienen diferentes usos como estos. Uso medicinal. Muchos alcaloides tienen aplicaciones medicinales importantes y se utiliza para tratar diversas condiciones de salud. Entonces, el uso de estas sustancias con fines médicos es ético, siempre y cuando se haga de acuerdo con las normativas y estándares médicos y se cuente con el consentimiento informado del paciente. Uso científico. En la investigación científica, el uso de alcaloides puede ser ético cuando se realiza de acuerdo a los principios de integridad científica, consentimiento informado y respeto a los derechos de los sujetos de investigación. Sostenibilidad y ecología. La obtención de alcaloides a menudo implica la extracción de plantas o fuentes naturales. La sobreexplotación de estas fuentes puede tener impactos éticos y ecológicos negativos, como la degradación ambiental y la extinción de especies. Uso recreativo. El uso de ciertos alcaloides con fines recreativos puede ser ilegal y se asocia con riesgos para la salud, ya que pueden afectar el sistema nervioso, digestivo, circulatorio y respiratorio. Además, es un riesgo a la seguridad pública, lo que no sería ético. Adicción y salud mental. El uso irresponsable o excesivo de alcaloides puede llevar a la adicción y a problemas de salud mental. La ética de su uso se relaciona con la responsabilidad personal y la necesidad de proporcionar apoyo y tratamiento a quienes luchan con la adicción. En el experimento del desodorante casero se usaron los siguientes materiales. La maicena es un polvo fino hecho de almidón de maíz y no contiene ácidos carboxílicos. El bicarbonato de sodio es una sal química NaHCO3 que tampoco contiene ácidos carboxílicos en su estructura. La esencia de vainilla no contiene ácidos carboxílicos, es un extracto o concentrado que se utiliza para saborizar y aromatizar. Se obtiene de la vaina o caucha de vainilla, un fruto del cual se obtiene. El aceite de coco es otro de los materiales utilizados en el experimento. Está compuesto 90% de ácidos grasos saturados que pertenecen a los ácidos carboxílicos. Las fuentes de ácidos carboxílicos más importantes son las grasas animales y vegetales. Estos se llaman según la fuente natural de donde se genera con la ayuda de la terminación oico o ico, que se une en el nombre del hidrocarburo de referencia y anteponiendo la palabra ácido. Los principales ácidos grasos saturados que componen el aceite de coco son estos.
Fórmula química de los ácidos carboxílicos que componen el aceite de coco. Primero, el ácido láurico tiene fórmula C12H24O2 con un ligero olor a jabón. Se encuentran las semillas de diferentes tipos de palmeras y se encuentran relativamente abundante en aceite de coco. Posee propiedades antimicrobianas, antivirales y fungicidas. Esto significa que el ácido láurico funciona activamente contra virus, bacterias, hongos y protozoos. Segundo, el ácido mirístico. Es un ácido graso con fórmula química C14H28O2 que se encuentra presente en la mayoría de las grasas de origen animal y vegetal, especialmente en la mantequilla y en los aceites de coco, palmera y nuez moscada. Tercero, el ácido caprílico tiene fórmula C8H16O2. Es un ácido graso saturado de 8 carbonos. Está presente en aproximadamente 7% en el aceite de palma y de coco. También está presente en la grasa de la leche de mamíferos. Cuarto, el ácido palmítico. Es un ácido graso saturado de cadena media formado por 16 átomos de carbono. Es un sólido blanco. Su fórmula química es C16H32O2. El ácido palmítico se encuentra principalmente en el aceite de palma y en pequeñas cantidades en el aceite de oliva y aceite de coco, con el que se elaboran, por ejemplo, algunos bollos, pizzas o patatas fritas. Quinto, el ácido cáprico. Es un ácido graso saturado, su fórmula es C10H20O2. El término ácido cáprico deriva del latín y se refiere al olor que recuerda el de las cabras. El ácido cáprico se encuentra de forma natural en el aceite de coco y aceite de almendra de palma. Se encuentra también en la leche de distintos mamíferos y en menor medida en otras grasas animales. Conclusiones. Los grupos funcionales orgánicos juegan un papel importante en la formación de moléculas para poder predecir sus propiedades, explicar su comportamiento químico, su obtención por diferentes métodos y su gran variedad de usos medicinales, industriales y de otros tipos. La mayoría de los ácidos grasos pertenecen al grupo funcional carboxilo o ácidos carboxílicos, cuyas fuentes más importantes son las grasas animales y vegetales. El aceite de coco presenta varios de estos ácidos. Aunque el ácido láctico puede contribuir a la fatiga durante el ejercicio intenso, no es el único factor y no debe ser visto como algo necesariamente negativo en el contexto del rendimiento físico. El uso ético de alcaloides implica considerar su origen, su uso y la sostenibilidad de su obtención. Bibliografía. Acá van a encontrar toda la información que encontramos para hacer esta presentación y espero que les haya gustado. Gracias.